Buenos días. Bueno, pues empezamos la jornada de hoy viernes con todos los nervios de estos momentos, que esperamos que funcionen bien los medios y todo eso, aunque tenemos aquí el apoyo de Sergi. Bueno, lo que vamos a hacer ahora en esta primera mitad de la mañana es una mesa redonda sobre tramitación de la solicitud de la eutanasia, que como es un poquito complicado, que si los plazos, que si las fechas, que si los formularios, entonces vamos a hacer un poco todo el recorrido en un primer momento, cómo es el acceso al personal médico, médico responsable, médico consultor. Empiezo por decir que la ley, desde luego, no utiliza el lenguaje inclusivo, yo creo que ninguna ley, entonces a mí me chirría todo el rato médico responsable, médico consultor, pero no podemos andar médico, médica responsable, médico, médica consultor. Entonces, el MR es el médico responsable y el MC es el médico consultor, ¿de acuerdo? Y así ya, bueno, ya estamos con el lenguaje inclusivo lo que podamos. Entonces, bueno, ¿cómo es el acceso? Y ahora le presentaré a Antonio. Luego, aunque en el programa ponía que íbamos a hablar de la tramitación, del aplazamiento, vamos a hablar de los plazos por hacer un poco como el seguimiento más lógico, ¿no? Cuando una persona empieza, cuando empiezan el personal médico a hacer los trámites, luego cómo son esos trámites y luego acabaremos con el aplazamiento. Entonces, tenemos a Antonio Torrijos, que ahora le presento más, que es médico en activo, que nos va a presentar la primera parte. Yo soy Socoli Zarraga, que soy médica recién jubilada y disfrutando de este momento de la jubilación, dedicándome a lo que me gusta y aquí estamos. Y tenemos a Isabel, médica ginecóloga, que es la que va a hablar del aplazamiento. Bueno, entonces, para presentarle a Antonio, aunque bueno, normalmente, a ver, por ejemplo, a mí los halagos me resultan como incómodos y no me gustan, pero a mí, cuando le conocí a Antonio Torrijos para esta mesa, me pareció como un alucine que hubiera una persona que, sin tener el arrope de una asociación como es DMD, que hemos estado desde que se iba a sacar la ley haciendo formación, cómo son los plazos para formarnos, para cómo hago esto que no me sale, que tengo un problema, es sin tener el arrope de la asociación, por ética, le empiezan a surgir casos, bueno, es médico de la hospitalización domiciliaria y con cuidados paliativos del Hospital Universitario de la Ribera de Alcira. Le empiezan a llegar solicitudes, empieza él a hacerlo, a ver cómo lo tengo que hacer, empieza a informar a otra gente y se encuentra, siendo él no el referente de la zona, sino el hacedor de la zona, porque hace formación, pero la gente se asusta, pero qué lío, pero qué papeleos, y sin ser de la administración, porque él es un trabajador, está haciendo las funciones de médico referente. O sea, yo en Navarra pertenezco al grupo de referentes de la eutanasia, que es una cosa fundamental que debería haber en todas las comunidades, porque en Navarra hay un correo donde la gente llama, oye, que tengo una solicitud, y se le contesta, ¿qué necesitas? Pues quiero información, quiero que tengo mucho susto, quiero hablar con alguien, quiero de plazos, quiero compañía, porque a veces lo que se quiere es compañía. A veces te llaman y te dicen, ¿me puedes ahora que ya lo hemos hecho todo, me acompañas en el momento final? Que a mí que me llamen para eso me parece un privilegio poder estar ahí, ¿no? Porque vas viendo todo. Bueno, pues sí, y entonces en Navarra, cuando hay un grupo de referentes, pues dicen, oye, tenemos una solicitud, te pongo en contacto con esta persona del grupo que te asesora y te va asesorando poco a poco, porque cuando te toca de nuevo tienes bastante lío con cómo se hacen las cosas. Y entonces lo que hacemos es un poquito por plazos. No se trata ahora todo el mundo tiene que aprender cómo es, no, tiene que saber buscar las cosas, a quién buscar y que te van asesorando un poquito como por plazos. Porque incluso la gente que estamos todo el día con este tema, a veces te surgen dudas. Ahí va, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa cuando hay un informe negativo de no sé quién? Bueno, y vas a buscarlo y enseguida entre una y otra, entonces si te toca de nuevo es mucho lío. Entonces estamos para asesorar. Pues él, sin ser de la administración, sin estar ahí con ese arrope, él está haciendo toda esa función. Entonces, claro, al final, las solicitudes de eutanasia, si tienen la suerte que caen por el circuito de Antonio, pues él las acabará tramitando y haciendo. ¿Vale? Entonces, bueno, me apetecía decir todo esto porque, francamente, bueno, me parece como un alucine. Bueno, y que estés aquí me parece un privilegio que nos puedas contar cómo están funcionando estas cosas porque está habiendo problemas, ¿no? Para cómo acceder al personal médico responsable y médico consultor. Sí, a ver si esto está. Bueno, muchas gracias, Soco, por esta presentación. A ver, bueno, llevo trabajando desde 2016 y en cuanto se activó la ley de la derecho a muerte digna, pues es verdad que hubo un poco de caos. Yo voy a hablar un poco de la experiencia que yo he tenido como médico
responsable, MR. Y bueno, un poco los problemas que me he encontrado y las dificultades de acceso, porque es verdad que la ley te dice que tienes que, la organización, el hospital en este caso, te tiene que facilitar todos los medios posibles para que se lleve a cabo el procedimiento. Eso a la hora de la verdad no es así. Sintiéndolo mucho decirlo y tal, pero es verdad, es que no es así. Entonces te encuentras un poco desamparado, un poco con puertas cerradas o medio abiertas, que creo que es peor, porque si tú sabes que la puerta está cerrada, pues directamente ni entras. Pero cuando tienes que asomar la cabecita por ahí para pedir una ayuda, pero crees que te vas a dar con un canto en las narices, pues es un poco complicado. Entonces, yo he realizado 2 eutanasias hasta la fecha de hoy. Una fue por vía intravenosa y otra fue por vía oral. La verdad es que ha sido una maravillosa experiencia para mí, tanto a nivel de familiares como a nivel del propio paciente. O sea, de verdad, pensaba que iba a ser muy duro, pero no. De verdad, porque yo, claro, no es lo mismo un paciente paliativo, completamente paliativo, con un proceso oncológico o no oncológico, me da igual, que sabes el camino hacia al que va a corto plazo. Porque una tal vez a lo mejor una esclerosis múltiple, una ELA, un tal que puede tener un pronóstico de vida un poquito más largo que esos pacientes oncológicos, cuando no es lo mismo porque llegamos a una sedación paliativa, que ya vas viendo un deterioro muy global del paciente, que como que lo tienen más claro, ¿no? Pero cuando ves a un paciente que te está hablando, la familia, tienes presión familiar por ahí también, por ese aspecto, porque no quieren, no aceptan la decisión del paciente. Entonces, pues bueno, es un poco complicado, pero al final, oye, fue todo una maravilla, una experiencia. Yo os vengo a hablar un poco del acceso, o sea, cómo accedemos a la muerte digna, a la eutanasia. Pues tienes la capacidad tú, como ciudadano libre, de decírselo al médico, a médica de tu médico de familia, en este caso, o si estáis en manos de otro especialista hospitalario, de decírselo a ese médico especialista también, al del hospital. Quiero decir, cuando se emite el juicio de que ya está meditado, porque ya está como para tú verbalizarlo y dárselo al médico o a la médica responsable, yo entiendo que ahí ha habido un proceso por parte de la persona para decirlo. Claro, ¿qué pasa cuando tú te encuentras con esa puerta que tú crees que está abierta, que tú crees que tal, pero no es así? Te llega tu médico responsable, el MR, y te dice, pues no lo sé. Pues espérate que no sé lo que... Pues muchos directamente no dicen ni no lo sé y directamente, sí, claro, hombre, o claro, mujer, sí, eso, pásate mañana, te doy cita. Os cuento la realidad, ¿eh? No, sí. Son vivencias, no voy a hablar de leyes ni voy a hablar de nada. Y llegas y te dicen, pues sí, mujer, mañana vente y te doy una cita. Y lo hablamos más tranquilamente. Eso significa que no tiene ni idea. Entonces, claro, en mi hospital, por ejemplo, y creo que en la Comunidad Valenciana, porque yo cuando hablé con Soco me contó lo de los grupos de referencia que hay en otras comunidades autónomas, a mí me pareció un lujazo. ¿Por qué? Porque tienes ese acceso del profesional para que pueda llegar y decir, pues mira, no lo sé, vente mañana porque le voy a preguntar a alguien que sí sabe y mañana te voy a dar contestación. Porque es que llega el señor o la señora al día siguiente a la consulta y tampoco hay contestación. Y os parece una tontería o no, pero un día menos para esa gente es un mundo. Porque, no sé si te pasará a ti, pero a mí todos me dicen, por favor, lo más corto posible, por favor, lo más corto posible. Y es un proceso largo, que lleva muchas firmas, lleva muchas lecturas, lleva muchas historias. Entonces, claro, esa gente un día más, un día menos. Entonces, claro, llega el médico, retomo otra vez, llega el médico, pues sí, pásate en mi hospital y aquí en la Comunidad Valenciana referentes no tenemos. En mi departamento de salud, censados hay 250 y pico mil personas, 56, 57, de los cuales yo soy el referente para eutanasia. El referente porque he querido serlo yo. O sea, porque ni se ha creado un comité. Se ha creado un comité, sí que se ha creado un comité. Desde Dirección Médica se creó un comité de... Vamos a crear un comité con internistas, anestesistas, psicólogos, el conseller, con todo el mundo. Respuesta, ninguna. Yo si me está escuchando alguien aquí de altos niveles,
Que tome nota. Que tome nota, porque es preciso, o sea, es súper preciso. Entonces, claro, yo soy la referencia. Yo llevo pues 1 año y pico, 1 año y medio, 2 años con esto. ¿Yo qué referencia? Pues yo voy luchando como puedo a base de repasar, a base de leer, a base de tal. Y el tema es que luego llega el asesoramiento, me llama el médico la médica de familia. Oye, Antonio, que tengo una eutanasia que no sé cómo realizarla, y empiezo yo, de referente. Pues mira, tú no te preocupes, estos son los plazos, te mando la documentación, vamos a gestionar esto, vamos a hacer lo otro y tal. ¡Uf! Yo es que veo 60 en la consulta, yo no puedo. Y esto no puedo, bueno, tú ves 60, yo veo 30 en el hospital. Vamos a ver de qué forma lo hacemos. Ahí ya tienes el primer no del paciente. Entonces el paciente a lo mejor a los 3 días se va a su especialista de la patología por la que está padeciendo. Y claro, llega el médico del hospital. Pues chicos, yo tampoco sé... Pues espérate que llamo a Antonio. Llaman a Antonio. ¿Qué pasa? Llaman a Antonio y Antonio le vuelve a decir, por si el... ¡Ay! Mi suegra. No sé si cogerlo o no. Estoy ocupado. Entonces, claro, llega el médico del hospital y es verdad que voy a llamar a Antonio. Pues llaman a Antonio y Antonio le cuenta todo el rollo que le ha contado al supuesto MR. Y, yo no, pero has objetado, Mónica. Pues no. Pues entonces encárgate tú. Pues voy a objetar. Eso os hablo que me pasó hace 15 días que estoy tramitando otra por una esclerosis múltiple y la neuróloga que lo veía me llamó, me lo comentó, yo os cuento experiencias, vivencias y de verdad los problemas que os podéis encontrar. Yo no sé si en el departamento de Gandía habrá una referencia o no, no tengo ni idea, pero creo que no. En Tabernes hay, pero nada más. Pero nada más, ¿no? Y también voluntaristas, como tú. Claro. Vamos para adelante porque si no... Lo que pasa es que yo he intentado montar ese comité de referencia, o sea, una referencia real en Alcira, pero no, ahí entra que si el anestesista, el intensivista, el psicólogo, el no sé qué, y al final se crea una pelota de discusiones éticas que no hacen falta porque ya están hechas y para eso está el manual de buenas prácticas y el BOE, que todo eso ya lo han discutido los que los tenían que discutir y al final es pom y pom. Y dice, bueno, ¿para qué me reúno cada mes y medio aquí con vosotros si no estoy sacando nada en claro? Pero te reúnes, consta en un acta y, oye, qué bonitos somos todos, ¿no? Bueno, creo que eso es un aspecto que habría que cambiar. Entonces, claro, al final pasas por mí. En Alcira todo el que quiera eutanasia pasa por mí. Porque hay médicos responsables, médicos de familia, MRs, que deberían ser sus MRs, no tienen muy claro también cuál es la función porque también me he encontrado que inician la primera solicitud, no sé si estáis... Luego lo vamos a vale, bueno, pues inician el proceso, por no haceros spoiler, y cuando lo firman, no lo firman, tal, oye, que esto ya lo he iniciado... A ti. No, hombre, no. Si ya lo has iniciado, acábalo. Bueno, ¿y cómo lo acabo? Y vuelvo atrás a todo el rollo de, pues tienes 2 días, tienes 5 días, tienes 15 días, tienes tal. Uf, pues voy a objetar. Y todo eso es tiempo que el paciente pierde. Y se me pone la piel de gallina, porque es una pena. Es una pena porque tienes a un señor en una silla de ruedas con una traqueotomía, con una nutrición parenteral, que no sabe valerse por sí mismo, o una señora, que es una lástima que le ves ya no el sufrimiento orgánico, sino un sufrimiento vital que es importantísimo. Nosotros en cuidados paliativos lo tenemos muy, muy interiorizado, el sufrimiento vital de la persona, porque a veces no todo es que tengo dolor, que me ahogo, que es ese sufrimiento vital que a mí me parece brutal, que me da una pena horrible y que todos esos días que se están perdiendo les he dado formación, hemos hecho charlas, sesiones clínicas, hospitalarias a nivel, he ido por todos los centros de salud y no hay manera de que entre aquí. No hay forma. Estamos completamente ya no informados porque yo, por ejemplo, me he informado yo solo. Y es verdad que tengo ahí un enlace en el comité de garantías en Valencia y lo voy llamando, pero claro, esa persona no puede saber el caso porque luego a la hora de presentación tiene que ser aséptico completamente.
Entonces, pues bueno, y eso a nivel de médica, de MR de familia. Si ya hablamos de MR de otra especialidad hospitalaria, ya ahí es cuando cortocircuita la cabeza y tal, porque ellos están pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam. No sé si me entendéis lo que os estoy diciendo. Es muy complicado el acceso del paciente al MR. Y dices, ¿por qué? ¿Por qué? No por convicción, sino por conveniencia, que eso es luego lo que se hablará en la siguiente mesa. Y lo primero que le dije a Soco y a Javier fue eso. Dije, a mí lo que me impresiona son las objeciones por conveniencia, no reales por convicción. Claro, entonces al final, pues todo me llega a mí. Y tienes 250 y pico mil personas que en cualquier momento, habrá niños, adultos y tal, niños no contempla la ley, pero bueno, que en cualquier momento te pueden plantear que quieren iniciar el proceso. Entonces, claro, yo llego hasta donde llego. Para mí tramitar 4 eutanasias, o sea, 4 solicitudes de eutanasia, es una burrada, porque implica mucho tiempo. Entonces, tienes que dejar tu faena habitual, cuidados paliativos, que es paciente que también precisan esa atención por tu parte, dedicarte solo a ellos. Es muy complicado y al final, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con ese paciente? Porque al final, ¿quién paga? ¿Quién paga el desastre en la sanidad? Vosotros. No, nosotros y nosotros. Pero más vosotros. Y ese paciente se queda como en un limbo que va rectando por ese limbo burocrático que no sabe muy bien hacia dónde va, hacia dónde no va. Y bueno, te llama, pues ahí se queda. Al final te llama el médico responsable. Tú cuando me digas, yo me pongo a hablar. No. Y al final ese paciente me viene a mí como especialista en cuidados paliativos. Va al médico de familia como especialista en medicina de familia. Me vuelve a mí, me llama a mí. Yo, claro, al paciente, por ejemplo, otra dificultad del acceso. Yo al paciente, si no tengo una interconsulta del médico de familia, yo el paciente no sé ni quién es. Porque no tienen un acceso al hospital. Al cardiólogo no vais y llamáis a la puerta, al médico de familia sí. Entonces, si yo no tengo la interconsulta del médico de familia, yo no sé quién es ese paciente. Y ese paciente a lo mejor ha hecho ya 5, 6, 7 visitas a su médico de familia, entendiéndolo como MR. Y ahí está, o te llama, o te manda un mail, el mail se pierde. No sé si me estáis viendo toda la trama y dificultad que hay para realmente acceder. Y es el acceso. Luego ya os contarán a continuación. Pero solamente el acceso a la ley es un lío. O sea, el paciente lo tiene muy claro. Y lo va a tener muy claro desde el minuto 1 hasta el minuto 0. Luego hay pacientes, por ejemplo, en mi hospital es muy curioso que han creado el comité que os he comentado, pero con salud mental, que me parece muy bien. Con un apoyo de psicología, de tal, por si quiere estar ese profesional en psicología en el proceso, valorando al paciente, pero en realidad no hace falta, por ley no hace falta. Pues se les ha metido aquí y no. Y luego ya si os cuento cómo se termina la finalización del proceso en mi hospital. En mi hospital, la gerencia de mi hospital, por ejemplo, coge y dice, lo tiene que mandar gerencia a Valencia, al comité de garantías, para que lo apruebe o lo deniegue. En mi hospital me dicen, si no lo firma dirección médica, porque esto va por estamentos, dirección médica, dirección de enfermería, llega hasta gerencia. Si no lo firma dirección médica, yo no lo mando. Que te lo comenté además, sí, creo. Y yo, bueno, no lo mandas, ¿por qué? Porque lo tiene que firmar el director médico. Bueno, pero es que no lo dice la ley, que lo tiene, yo te lo doy a ti, tú lo mandas. Aquí el que manda como médico responsable soy yo, punto y pelota. Pues no, entonces ya estamos atrasando, o sea, ahí es todo atrasado. Yo no sé en otros departamentos, yo hablo del mío, el mío es un desastre, o sea, si queréis pedirla, nos empadronéis en Alcira. Bueno, ¿y en el tuyo estás tú? En el mío estoy yo. Ahí sería una suerte encontrarte contigo, o sea, que no desempadronéis de Alcira, ¿eh? Lo que pasa es que es verdad que, claro, yo lo que os he comentado antes, yo llego hasta donde llego, yo no puedo más. Luego, más dificultades de acceso, porque hay a veces que a la gente le da vergüenza pedirlo. La gente a lo mejor no va al paciente y va a la mujer o el marido o los hijos. Los hijos es verdad que suelen ser más negacionistas, pero suele ir el acompañante, el cónyuge, por no meterme en ideología. Pero... Entonces, es verdad que, claro, eso te lo pide, pero te lo tiene que pedir la persona. Entonces ahí ya sigues atrasando y sigues tal.
es un lío. Si tenéis la suerte de encontrar a un MR que sea vuestro médico o médica de familia, que sí que la va a tramitar, oye, os habéis dado con el cielo. El médico de otras especialidades hospitalarias os va a mandar a vuestro médico de familia. Porque os mandan para que os hagáis las bajas, para renovar el tratamiento, cuando no es así, porque lo pueden hacer ellos. De hecho, es que legalmente lo tienen que hacer ellos. Y os hablo como que trabajo en el hospital. Pero claro, es como médico de familia, médico de familia, médico de familia. El médico de familia yo entiendo que son 60, 70 pacientes que tiene y que no lo sabe realmente. Pero en vez de preguntar, deriva u objeta o directamente, porque tampoco tienen en los centros de salud. En todos los centros de salud hay grupos de trabajo, el grupo de trabajo de cardio, el grupo de trabajo de salud mental, pero no hay ningún grupo de trabajo de eutanasia. No hay un referente en cada centro de salud, que sería lo ideal en realidad, de eutanasia. Y al final, ¿dónde acaban todos? En San Alcira, pues a mí y yo, pues hago lo que puedo. Tengo dos tramitaciones ahora en curso, que se ha tenido que meter salud mental, pues, un poquito enfarragoso todo, pero claro, su médico me llamó el médico de familia con muy buena intención, pero lo que os he comentado, en el momento que empiezas a contar un poco todo el proceso, ahí ya la puerta que está medio abierta se te cierra y se acabó la historia. Y yo, claro, pues te tienes que organizar tus pacientes, sacar tiempo para la otra persona y no sé, el acceso es muy complicado. Yo la visión que tengo es muy complicada. Pero bueno, que vosotros tenéis ese derecho y lo podéis solicitar a vuestro médico de familia, médica, y si tenéis la suerte de que tal. Luego también lo que me he encontrado es que cuando les dicen las funciones del MR, claro, si no han objetado o objetan, o si tienen muy buena intención de hacerlas, no lo hacen. Yeah. Al final, o te dicen que han objetado, que también me he encontrado con eso. Y claro, porque es acompañar al paciente en todo momento. Y a lo mejor el anestesista tiene muy buena voluntad, porque en mi hospital hay un anestesista que sí que tiene muy buena voluntad, pero a lo mejor el paciente decide hacerlo si se le concede un sábado a las 10 de la mañana en su casa. ¿Y qué hace el anestesista? Te dice que yo un sábado a las 10 de la mañana voy a ir a casa de alguien a realizar el proceso. Nada, si lo quiere de lunes a viernes de 8 a 3 y aquí en el hospital. Ya. Claro, entonces es una ley que aún encima tiene sus fallas, que le faltan muchas historias por puntualizar, que se va haciendo como se puede, un manual de buenas prácticas que es una maravilla, que creo que tú participaste, pero aún faltan muchas cosas, sobre todo en el acceso a que podáis, sobre todo vosotros, que entiendo que si estáis aquí es porque estáis a favor de todo este proceso, que podáis acceder con toda la facilidad, y lo mismo que vais a una consulta y decir, me falta una caja de ibuprofeno, decir, quiero iniciar la tramitación de la eutanasia. Voy a contar un poquito rápido cómo está funcionando en Navarra, que yo creo que está funcionando súper bien, y yo no soy de la administración, pero yo estoy ahí colaborando en lo que puedo. Empezando porque cualquier persona que trabaja en el sistema público, hay un espacio que se le llama Ausolán, donde está la LORE. Entras en la LORE y ahí está todo lo que necesitas. Está primero un correo de profesionales de eutanasia de Navarra, donde se escribe y contestan en 24 o 48 horas como tarde y se le dice a la persona qué necesitas. Y a veces es que acabo de recibir una solicitud y el otro día una persona dijo, solo quería que me ha entrado mucho miedo y quería comentarlo y bueno, y vete diciéndome qué hago. Bueno, tener ese correo con esa respuesta, porque si tienes un correo que no te responden, no vale. Te responden enseguida, ¿qué necesitas? Si necesitas asesoramiento, lo que necesites, pues entonces, bueno, se pone en contacto, se le dice lo primero y luego con los grupos de referente y alguna persona se encarga de todo lo que vaya necesitando. Cuando ocurre que hay un médico, se han dado órdenes en las direcciones que hay que facilitar al médico responsable, al MR,
bloqueos de agenda, porque sobre todo, claro, hay muchas consultas que hay que hacer y la del informe deliberativo es muy larga. Entonces, que hay que facilitar esos bloqueos. Que si se hace cosas para la eutanasia fuera del horario laboral, sea de primaria o de especializada, se pagan. Y salió la norma. Y encima se pagan y a nivel de enfermería se paga a 2 enfermeras. Porque normalmente se prefiere estar 2 y se paga a 2 enfermeras que están en eso. O sea, para que veáis lo que es estar a favor o no estar a favor. ¿Vale? Pues hace falta gente. Sí, mucha además, o sea. Bueno, entonces, está el correo, la persona llama, ¿qué necesitas? Si no, las órdenes las directrices son, si una persona recibe una solicitud de objeta, tiene que subirlo al inmediato superior, y el inmediato superior en primaria es la dirección del centro, y si no en el hospital, quien sea su jefe. Entonces, decir, tengo una solicitud, pero soy objetora, aquí la tienes. Entonces, si dentro del centro no hay ninguna persona que no sea objetora, que a veces nos ha pasado en centros grandes, pero también a veces depende mucho de la actitud del director o la directora, porque si va y dice, tengo una solicitud de eutanasia, ¿quién quiere? Joder, nadie. O sea, ¿quién se va a coger este trabajo así, no? Pues no, pero claro, se están haciendo sesiones que han tenido que ser obligatorias para todos los centros para hablar del procedimiento de la eutanasia e insistir en que es algo que se tiene que hacer desde el centro de salud porque no hay equipos para hacer eutanasias. Hay grupos de referente y cuando ha hecho falta ha habido que tirar de ese grupo de referentes para hacer alguna, pero en principio hay que intentar sacarlo del centro. Y entonces la gente a veces te dice a alguna persona, ya claro, pero yo si fuera de mi cupo lo haría, pero yo de otro no me apetece, o sea, no quiero. Y entonces yo ayer le contesté a una médica, ¿qué pasa? ¿Que no quiere ser la matarife del centro? Ya le pongo yo la palabra porque otra te la ha dicho de antemano, vamos a hablar claro de todo. Le digo, a ver, en Navarra han sacado la información que en el 22 se hicieron 13 eutanasias, fueron 20 solicitudes, hay 58 centros de salud. O sea, las probabilidades cuando hay una eutanasia en un centro de que vuelva a haber otra va a tardar mucho, ¿no? Pues entonces, bueno, si tú haces esa que no era de tu cupo, bueno, para la siguiente le tocará a otra persona cómo se organizan las urgencias, cómo se organizan otras cosas en el centro. Es una prestación que hay que cumplirla y que no hay equipos para eso. Entonces, el hacer sesiones en los centros está sirviendo mucho como para quitar muchos miedos, pues porque se especifica, aquí está el correo, que se responde enseguida, aunque para que la gente, para facilitar todo. Y luego a nivel de primaria se ha hecho un protocolo, como se hizo el protocolo de COVID y de otras cosas, que es como para tontos, para facilitar todo. Entonces, en ese protocolo que vas abriendo pestañas, tienes ahí todo. Tienes el manual de buenas prácticas, tienes el flujograma de los días, tienes todos los teléfonos a los que tienes que llamar, como los correos, tienes el teléfono de farmacia, el teléfono de la unidad de cuidados si hay que poner una vía central porque la enfermera dice no tiene vías buenas, entonces hay que poner una central y van y la ponen. O sea, está todo lo que puedas necesitar, está. Andas por las pestañas, por el protocolo y está todo lo que necesitas. Está todo explicado. Los plazos, los formularios, luego el tema de la medicación y cómo la pido y cómo la recibo y cómo no sé qué. O sea, absolutamente todo eso en primaria. En la especializada no tienen el protocolo, pero también tienen ese correo para llamar. Y luego se ha hecho... El grupo de referentes está formado por personal de primaria, medicina, enfermería, trabajo social, una psicóloga, pero también una persona de cada especialidad, un geriatra, un oncólogo, un no sé qué. Entonces, esos de la otra especializada son personas referentes dentro de su especialidad. Entonces, si alguien contacta con oncología y le dice a la persona, no, yo soy objetora, vale, pues a veces esa misma persona habla con la persona referente del servicio de oncología. O si no, tiene que tramitar, las órdenes son que lo tiene que tramitar a la dirección del hospital. Pero a veces entonces contactamos también directamente con el referente de esa especialidad. Oye, que hay una solicitud que tirirón. Y entonces está funcionando bastante bien, pero bastante bien, pero porque desde arriba las cosas están claras, porque Antonio está haciendo con su tiempo, o sea, por la motivación, pero quien tiene que organizarlo, o sea, son cosas como fundamentales. Y desde luego, cuando una persona va a su médica de familia y le dice, es que yo soy objetora, la persona no tiene que andar buscando otro médico a ver de dónde saca otro médico. Es un problema de la administración, porque es una prestación sanitaria y el sistema público es el que tiene que hacerlo.
Bueno, eso quería añadir, que igual me alarga un poco. Luego entraremos un poco en el coloquio, ¿vale? Entonces, aunque en el programa ponía que ahora iba a hablar Isabel sobre aplazamientos, como la historia detrás, vamos a hablar de plazos. Vamos a hablar de plazos, un poco los plazos habituales, que espero que se entiendan, y cómo podemos acortar plazos. Porque a veces son cosas como de cajón, pero yo me he ido dando cuenta también con el tiempo de que a veces hay cosas, bueno, hay cosas que sabemos, pero hay otras que a veces no caemos porque estamos con tanta vorágine y si las tenemos en cuenta podemos acortar y en Navarra estamos acortando plazos dentro de la ley, ¿vale? Bueno, vamos a empezar con el procedimiento habitual. En la parte de arriba, yo creo que se verá bien, va poniendo día y abajo, en la columna a vuestra izquierda, pone los días que van pasando, ¿vale? El 15, del 0 al 15. Esto es un diagrama de flujo que tenemos ahí en Navarra, entonces yo lo he parcelado para las diapositivas y entonces empezamos primero. Hay que hacer la primera solicitud. La primera solicitud es la que la puede firmar medicina o enfermería y no tiene por qué ser quien vaya a ser el MR. Yo soy enfermera, me viene una persona y quiere solicitar la eutanasia y lo suelen tener claro, como dice Antonio, no ando en dudas, bueno, si ando en dudas y quiero preguntar, no hace falta correr a hacer la primera solicitud. Pero si es una persona que viene a pedirnos, esa misma enfermera o ese médico médica que no vaya a ser su MR, puede firmar esa primera solicitud para iniciar el proceso de los días, ¿vale? Y entonces le dice, vale, yo me encargo de eso. En la parte derecha mía, o sea, en la parte derecha está el número de formulario que hay que utilizar. Pero bueno, eso porque lo tenemos así para la formación que hacemos y porque lo tenemos así cuando cualquier persona tiene una solicitud, le decimos, mira, primero imprime ese diagrama y luego te vas poniendo donde pone días, te pones el día en el que tú has hecho la primera solicitud y así tú vas sumando, ¿no? Con esas fechas. Cuando tienes la solicitud, yo ya soy el MR y entonces hay que darle una cita en 2 o 3 días para decir, bueno, vale, vamos a hacer esa consulta que es la larga y la que en los centros tienen la obligación de bloquear agendas para facilitarlo. Donde hay que hablar con la persona porque quieres pedirlo, cuál ha sido tu proceso, qué tratamientos has llevado o no has querido llevar, asegurarnos que se le ofrecen los cuidados paliativos y yo aconsejo incluida la sedación paliativa si procede para que no nos digan que no le hemos ofrecido todo, ¿no? Entonces, en el formulario va rellenando todo, porque es como una chuleta que va rellenando todo, pero explicando todas las alternativas, los cuidados paliativos y entonces ya se hace en otra consulta, ese MR tiene que hacer el informe deliberativo. Vamos a poner lo que es favorable, entonces se le vuelve a citar para darle ese informe favorable. Cuando hemos quedado con esa persona hay que darle, ahí pone un formulario que es un formulario del procedimiento. Como el procedimiento es un poco liado, hay que darle, como cuando te dan para el consentimiento informado, un escrito en el que pone cómo va a ser todo. Y pone que después del informe del MR tiene que haber otro médico, que es el médico consultor, que luego... Porque la gente dice, pero ahora otra vez, pero si ya me has visto tú, pero... Y además eres igual el segundo o el tercero porque ha pasado por más. A ti te han pasado por 2 o 3 y cuando tú haces el informe favorable te dicen, ahora un consultor, otra vez me tiene que ver otro. Bueno, pues entonces hay un formulario que explica todo el procedimiento, que como es largo, le puedes decir, bueno, te lo lees todo y la siguiente vez cuando yo te dé el informe, hablamos lo que quieras de esto, ¿vale? Cuando entregamos ya el informe deliberativo favorable, en teoría tiene que ser al día 7 de la primera solicitud y eso tenéis aquí el día y de momento esperamos hasta tiene que haber una segunda solicitud que va a ser 15 días después de la primera. ¿Vale? Empezamos aquí, pone día 0, pero día 0 de esa segunda solicitud que tiene que ser 15 días después de la primera. En esa segunda solicitud ya el proceso deliberativo es más rápido, ya no hay que hacer informe porque solamente es comprobar la ratificación. O sea, que quiere seguir adelante. Sí, claro que quiere seguir adelante. O sea, normalmente es así. Que a veces ha habido familiares de por medio que presionan, que no lo hagas, pero bueno, ahora no vamos a entrar en motivaciones de todo eso, pero claro que quiero seguir. Entonces no hay que hacer todo informe de eso, pero sí que hay que hacer. El manual de buenas prácticas pone que es el momento de comunicar al equipo asistencial. El equipo asistencial se supone que es enfermería y trabajo social,
Pero desde luego nuestra experiencia nos dice que eso es muy tarde, que enfermería debería entrar desde el principio. ¿Y por qué desde el principio? Primero, porque no es como poner una inyección de no sé qué, al envoltaré. O sea, es un proceso de muchos días, de muchas emociones, de paciente y de familiares con distintas fases adaptativas. Y entonces, lo mismo enfermería que trabajo social, que también suele estar muy formado en todo eso, tienen que ir haciendo como el acompañamiento de paciente, de familiares, en todo eso, de todas las dudas, de ir todos al unísono en función de esa persona que está pidiendo la solicitud. Entonces, bueno, si no lo hemos comunicado, habría que comunicarlo, porque a veces pasa que entra un MR que es de otro centro, que no lo ha tenido en cuenta, que no ha buscado, pero nuestro consejo es, hay que buscar, sobre todo, enfermería desde el principio de que tenemos una solicitud. Tenemos una solicitud, a la que yo tengo al lado le digo, tenemos esta solicitud, esta paciente de tu cupo, tú serías la enfermera, sí, pues perfecto, ya estamos aquí todos, luego buscaremos a la trabajadora social para implicarle en lo que nos haga falta. Si yo voy a ser MR y soy de otro cupo, de otro centro, y veré a ver quién es la enfermera de ese paciente y le diré, ahí esto lo voy a hacer yo, que no soy de tu cupo, tú harías de enfermera, sí, y si no, habrá que buscar pero desde el principio, buscar desde el principio, formar ese equipo, porque si no, recaen muchas más cosas en ese MR que bastante tiene, con todo el lío de formularios, de buscar el consultorio y todo eso, como que también va a tener que estar con emociones, pero bueno, si tenemos ese arrope se nota muchísimo. Sí, y luego también y a veces el propio... entonces, ahí también hay que preguntarle a la persona, cuando ya ha firmado cuando ya dice que sí, que quiere seguir adelante, tiene que firmar un consentimiento informado, que aunque es un poco ridículo, la ley es así y hay que firmar un consentimiento informado de que he pedido que me voy a morir y sé que no voy a resucitar. Es que es así. Bueno, entonces también la chuleta te dice que es el momento también de comunicar a familiares o personas allegadas si la persona quiere. ¿Qué es eso? Tú le preguntas, bueno, ¿quieres que te ayude a comunicarle a alguien de tu entorno? Entonces, a mí una paciente me dijo, hombre, pues ya me gustaría que le dijeras a mi hermano, porque con el otro ya he hablado del todo, pero con ese, pues la verdad es que no tengo buena relación, no le he dicho, pero sí que me gustaría que lo supiera antes de que haya pasado, ¿no? Pero bueno, la chuleta te lo recuerda, que le tienes que preguntar. Que te dice que no, ya lo he hablado con quien lo tengo que hablar, pues ya está. Otra vez me pasó con una paciente que no era mía, que me pidieron, estaba un poco tutorizando, que me dijo el MR, oye, ¿podrías hablar con la hija? Porque tienen un poquito de lío, no sé muy bien, bueno. Y entonces el problema era que la hija tenía problema porque no lo quería comunicar ni a las hermanas ni a su cuadrilla del pueblo. Y yo le dije, bueno, es una decisión de ella, pero bueno, es como cuando te dice la familia, no le informes, y tú puedes decir, bueno, la ley me dice que le tengo que informar si quieres saber, pero también decirle, bueno, ¿qué miedo tienes? ¿Qué pasa con eso? ¿Por qué te parece que tiene que informar? Bueno, yo le decía que cada cual lo tiene que decidir porque a veces si lo publicas mucho, como nos pasó con uno, le llevaron hasta el cura para que cambiara de opinión. Entonces, es verdad, va la gente, ojo, no te mueras, que fíjate que yo te acompañaré, que luego va, bueno, yo qué sé, ¿no? Entonces, hay que ser también prudentes con eso. Pero entonces le dije, y de todas maneras, proponle acompañarle tú en esa información con lo que a ti te parece. Y cuando la hija le dijo a la madre, ¿quieres que estemos las dos? Le dijo la madre, por supuesto, es que pensaba que no te querías implicar. Y con eso le comunicaron a la hermana que la hija ya se lo había dicho de extranjis y le comunicaron a una cuadrilla, que las cuadrillas en Navarra son muy potentes, ¿no? Entonces lo comunicaron a la cuadrilla. O sea, lo importante que es clarificar en todo momento este tipo de cosas, ¿no? Bueno, entonces, en teoría va siguiendo el protocolo y cuando se firma el consentimiento informado es cuando entra el MC, el médico consultor. Pero claro, si te esperas hasta entonces para buscar el médico consultor, nos vamos a pasar de plazos. Con lo cual, otras recomendaciones, desde que tenemos una solicitud de eutanasia, vamos a ir pensando quién puede ser el MC. Pues porque a veces lo encontramos fácil, nos dirigimos a quien le lleva de la especialidad y nos dice que sí. Y en esto voy a aclarar también una cosa del manual de buenas prácticas que a mi entender no está bien, que pone, preferiblemente el MC no tiene que ser el médico que le lleva. Cuando se decidió eso, las dos personas que íbamos de Navarra y alguna persona más, dijimos que no nos parecía bien, que la ley no lo decía y que es mucho más lógico, quien ya le conoce, hace mucho más fácil esa valoración. Bueno, la respuesta, que no, que la ley, que no sé qué, y lo pusieron. El manual es una recomendación y no es de obligado cumplimiento. Y en concreto nos dijeron, bueno, claro, en comunidades pequeñas, igual es más fácil hacer lo que os parezca. Yo no lo hago.
Claro, es que no tiene sentido, es que facilita mucho que tú vayas al de la especializada, este paciente común, pide la eutanasia, harías DMC. Si te dice que sí, es que ya está. Bueno, pues ya te diré cuándo necesito que le veas, porque el MC le tiene que ver. No vale que mire la historia, que mire todo, que compruebe los requisitos, le tiene que ver. Entonces, tú cuando ya tienes esa segunda, en cuanto firmas la segunda solicitud, ya conciertas la cita con el MC, porque le tiene que ver y luego hacer el informe. Entonces, bueno, te tiene que mandar el informe en 24 horas porque para el día 10, desde la segunda solicitud, tiene que estar. Nos hemos plantado ya en el día 25, ¿vale? De la primera solicitud estamos ya en el 25. Cuando el MC le manda al MR ese informe favorable, vamos a ponerlo favorable, hay que mandar todo el papeleo a la Comisión de Garantías. Nosotros, cuando preparamos el protocolo de primaria, pusimos que los informes que iban a tener que ir a la Comisión de Garantías fueran directamente, como hacen de la especializada, hacen un informe y llega a primaria directamente sin andar escaneando firmas ni nada. Lo preparamos así, pero luego ha habido que cortar eso porque la ley dice que tiene que estar firmado, con lo cual hay que imprimir el informe, hay que firmarlo, hay que escanearlo, hay que volverlo a meter a la historia y luego... Es una liada. Yo eso tendría que mejorar, ¿vale? Porque es una liada. Entonces, cuando llega este momento hay que juntar todas estas cosas y mandar a la Comisión de Garantías, que hay un correo, bueno, en Navarra hay un correo donde lo mandas y mandas todo a la Comisión de Garantías. Y no hay que pasar por el visto bueno del director, que no da ninguna facilidad, que no prepara nada y encima te pone una pega de que te lo quiere firmar para darse por enterado. Es que eso es el colmo, ¿no? Para darse por enterado. Bueno, pero entonces, el MR... tiene 3 días hábiles, que es la primera vez que la ley dice que tienen que ser hábiles, 3 días hábiles para mandar a la Comisión de Garantías toda la documentación. Cuando llega la presidencia del comité, lo que hace es designar el par, medicina y jurista, que son los que tienen que decidir, bueno, tienen primero que comprobar los requisitos, como ha tenido que hacer el MC, la edad, la nacionalidad y que cumple los requisitos a nivel de enfermedad. Y entonces, si este par o dupla están de acuerdo, hacen un informe favorable, que no hay que hacer nada más, y se lo mandan a la presidencia de esa comisión y ya está. Y eso lo mandan al MR. Si hay algún problema, pues hacen un pleno y deciden como en el pleno. Pero vamos a ponernos en que va todo bien. Y entonces, bueno, perdón, voy para atrás, porque entonces tienen hasta el día 10, ¿vale? Les llega, nombran el par hace el informe, lo mandan, tienen hasta el día 10 y estamos en el día 39. Así es como vemos que van pasando los días. Y entonces, en el día ya 39 es cuando, como tope, tienen que mandar la respuesta al MR y el MR es cuando le dice a la persona, vale, ya tenemos el informe favorable, ¿cuándo quieres que lo hagamos? Entonces, bueno, hay unos plazos como lógicos. A la hora de cuándo hacerlo, o sea, el paciente no es que tenga, o sea, la potestad de decir yo quiero el sábado a la mañana, porque igual tiene que ser una fecha y una hora concertada con 3. La persona que pidió la eutanasia, el MR que tiene que estar presente y enfermería. Porque enfermería también le tiene que venir bien. Entonces intentas como compaginar y si te dice, pues es que yo quiero el sábado. Bueno, en Navarra ya os he dicho que se paga, con lo cual tú dices, bueno, pues casi prefiero porque no lo tengo en horario laboral, que estoy muy liada. No, yo mira, aquí la que estoy tramitando, perdona que la que estoy tramitando, el señor me dijo, porque se la van a conceder y además va a ser ya. Y me dijo, ¿puedo hacerle el domingo que vienen mis hijos de fuera? ¿Puedo hacerla tal? Y le dije, mira, yo con el dolor de mi corazón, domingo, si yo estoy de guardia, porque yo hago guardias localizadas, si estoy de guardia, yo el domingo voy. Te hablo con la sinceridad más clara del mundo. Si no estoy yo de guardia, a mí esto no me lo van a pagar. Claro. Y esto os lo hablo así de claro. Sí. Y lo estaría haciendo fuera de mi horario laboral. Entonces, pues no puede ser el domingo. Ya. Acuerda con tus hijos y vamos a mirar otra fecha, porque yo no... Y es así, es que, a ver, una cosa es la devoción o la vocación y otra cosa es que si la gerencia y la consellería en este caso no aprieta un poco, pues yo tampoco voy a apretar. Efectivamente, pero es una cosa negociada entre tres personas, ¿eh?
negociada la hora, el lugar, el día y todo. Entonces, no es decir, no, como me ha dicho que quiere eso, yo no lo voy a hacer. No, no. Vamos a negociar la hora y dentro de que sea, quiero en el hospital o quiero en casa. Bueno, pues vale, pues si lo estamos haciendo todo desde casa, es mucho más fácil desde casa. A veces hay gente que prefiere en el hospital, que a veces hay que clarificar por qué prefieres en el hospital y a veces son rumrunes de la persona que la familia no tiene. Pero bueno, explicándoles cómo es el procedimiento, que va a ir todo bien, que... Bueno, dime. Perdón, no, Antonio. Al respecto a lo que ha dicho Antonio, en el caso, o también en Navarra, que en general, si el paciente decidiera, por ejemplo, un día no laborable para el profesional, el hecho de que no sea laborable para el profesional, ¿puede al profesional causar algún tipo de problema? No, ninguno, eso no, ninguno. Sí, problema legal. Vale. No, a ver, problema legal no, es que si yo voy, por ejemplo, yo voy desde mi casa al domicilio con el coche y yo no estoy de guardia, sí que es verdad que si yo tengo un accidente, no es accidente laboral. O sea, yo no estoy cubierto, entonces por eso se lo expliqué al paciente, le dije, o me ponen ese día de guardia, ya no por el dinero, sino porque yo tengo un accidente con el coche y a mí ¿quién me cubre? Y esos días de baja no es lo mismo un accidente laboral que una enfermedad común. Claro, sí, eso sí. Exacto. Claro, no estoy cubierto, yo soy un Mariano que ha ido a tu casa a ponerte una medicación. Vale. Bueno, me doy por enterada. Vale. Bueno, entonces, ¿queréis comentar algo de esto o vamos a ver, acortar plazos en dos situaciones? Cuando hay un paciente grave o cuando no hay un paciente grave, pero bueno, queremos adelantar un poco porque la gente quiere adelantar porque ha perdido mucho tiempo por el camino y cómo podemos hacerlo dentro de la ley. En primer lugar, vamos a poner en un paciente grave. Lo primero que hay que saber es que entre la primera y la segunda solicitud no hace falta respetar los 15 días. ¿Cuáles son esas situaciones de gravedad? Primero, que se pueda perder la capacitación, con lo cual no se va a poder firmar la segunda solicitud ni el consentimiento informado. Por ejemplo, porque tiene unas metástasis cerebrales y eso de repente empiezan de un día para otro, ay, ¿qué le pasa que no sé qué? Y ya pierden capacidad y no podría firmarlo. O por la gravedad del proceso. A veces están con unas hemorragias, con unas anemias súper bajas que no quieren transfusión porque lo que quieren es morirse y dices, no sé si va a llegar, si la situación clínica es de gravedad o por la enfermedad avanzada que tiene, también es un motivo de acortar. Entonces, en la historia lo pones y cuando escribes a la comisión de garantías mandando todo, lo pones, no he respetado el plazo de los 15 días por este motivo. Yo una que hice, lo hicimos así porque el señor tenía muy claro que quería que fuera por eutanasia y como no corráis me voy a morir y me va a dar mucha rabia. Aunque bueno, y se pudo cumplir así, acortando eso y sumando los dos procesos que voy a explicar ahora. Pero eso la ley lo dice y hay que explicarlo y se acabó. O sea, no por deseo del paciente de correr, tiene que haber ese motivo. Si lo hacemos, por ejemplo, el día 7 de la primera, bueno, pues entonces el proceso deliberativo es que es muy rápido, la firma del consentimiento informado, la comunicación y todo eso es como rápido, yo he puesto alguna fecha, 8 o 9, y claro, con el MC hay que hablar muy rápido porque le tiene que ver, eso no nos lo podemos saltar, con lo cual hay que decir, tengo paciente, corre prisa, por favor, necesito la visita entre tal y tal día, ¿no? Y cuando te encuentras con gente muy así, dices, vale, a ver, ¿cuándo necesitas que lo meto? A veces, por ejemplo, hemos hecho que sea algún MR de otro centro de salud, de otra zona, que haga de MC. Pues a veces es gente muy mayor, gente demenciada con el testamento que lo ponía y en esa situación es más fácil porque la gente de familia va a los domicilios y ya está. Pero bueno, pero entonces hay que ser rápido buscando al MC, si nos corre prisa. Lo único importante es que la fecha de la consulta del MC tiene que ser igual o posterior a la firma del consentimiento informado, ¿vale? Porque si no, en la comisión dirían, ahí va, a ver, ¿no? Entonces, pues lo calcula rápidamente eso y dice, vale, incluso a veces en el mismo día, pero la consulta del MC o en el día o al día siguiente. Y luego, ¿le ve el MC? Sí, vale. Le ve el MC y entonces le decimos, me corre prisa, por favor, mándame el informe. Cuando mandamos todo a la comisión de garantías, en lugar de esperar los 3 días hábiles, en cuanto nos llega el informe del MC, lo mandamos. Y en el correo le ponemos a la comisión, corre mucha prisa por la situación clínica del paciente. En Navarra se dan muchísima prisa, desde luego cuando decimos eso, y a veces para el día siguiente tenemos la resolución.
Cuando tenemos la resolución, bueno, pues es que entonces también como cuando no sabemos qué va a pasar, pero situaciones de esas que sabemos que va a ser sí o sí, tenemos que tener ya un poco previsto lo siguiente, que es haber hablado un poco pues con farmacia, aunque no nos lo van a mandar hasta que sepamos la fecha, pero tenerlo ya todo eso hecho. Entonces, más o menos, ¿qué podemos encontrarnos? Una segunda solicitud a los 7 días, desde la segunda hasta el informe del MC, 3 o 5 días, desde el informe hasta la comisión de garantías, digo 1 o 3 porque depende un poco de comunidades y de la celeridad de todos. La comisión tiene de plazo 10 días y les decimos que tenemos prisa, lo lógico es que lo hagan, y desde que se recibe el informe favorable, lo que nos cueste conseguir la medicación tirín-tirirón, pues podemos estar en 20 días, incluso en 15 días podemos estar, ¿eh? Entonces, que lo sepamos, que se trata de estar todos en el mismo carro. Y el siguiente caso, que es acortar plazos, cuando no es la gravedad, hay que mantener los 15 días entre el primero y el segundo, pero luego la segunda parte podemos correr igual. Y ese correr igual es que si el día 15 es la segunda solicitud, el informe el proceso deliberativo, el consentimiento informado va todo rápido, la consulta con el MC la tenemos que tener concertada y entonces lo mismo, mandamos a la comisión de garantías en el día o al día siguiente, que además nos lo quitamos de la cabeza y podemos estar en tardamos un poquito más, hasta 23 días porque hemos respetado los 15 días, ¿de acuerdo? Y entonces estaríamos un poquito como así. Y por ejemplo, en Navarra se han hecho respetando los 15 días de 25 días, 30 días, 35, con lo cual eso los pacientes lo agradecen un montón. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a dar paso a la tercera. A ver. Vale, entonces ahora nos va a hablar Isabel de qué pasa cuando se concede cuando ya tenemos el informe favorable de la Comisión de Garantías. Isabel Blanco es médica ginecóloga jubilada también, pero eso, que los jubilados y jubiladas hacemos un papel cuando estamos motivadas, ¿no? Pero bueno. Sí. Yo voy a hablar de la última fase, ¿no? O sea, ya está, la Comisión de Garantías ya reconoció el derecho a la persona de tener derecho a la prestación de ayuda a morir. La ley recoge en el artículo 6.3 que se puede pedir un aplazamiento y la LORE no habla de ningún tipo de requisito ni de límites. Entonces, bueno, en la fase de solicitar una ayuda a morir hay una primera fase de decisión, que es la que acaba de contar, y la segunda es cuándo quiero yo recibir esa ayuda. En general, algunas veces la gente se muere por el camino, no llegan al final de tener la resolución de la eutanasia. Hay otras personas que la necesitan de una forma bastante inmediata por su situación tan terrible que puede estar viviendo, ¿no? Y pueden querer decir, bueno, pues igual mi cumpleaños está al día y fijar una fecha simbólica que les parezca que es la mejor, evidentemente de acuerdo con el personal sanitario que va a participar. Y luego hay otra parte de la población, también baja, que puede plantearse que el momento de morir tiene que decidirlo y lo quiere decidir con calma, porque el tener el derecho reconocido le da una tranquilidad de tener en su mano el decidir cuándo quiere morir, que eso le puede aliviar parte del sufrimiento que tiene. A mí una cosa que me impresionó mucho fue de una atleta belga que tenía una enfermedad degenerativa muscular, estaba paralítica de la cintura para abajo, tenía convulsiones, dolores horribles. Le reconocieron la eutanasia y aún participó en 2 paralimpiadas, en el 12 y en el 16. Y ella decía que su vida era durísima, terrible, pero que tenía en su mano el momento de cuando quería morir lo iba a conseguir y eso le dio cancha para seguir, ¿no? Entonces os voy a referir un caso de una mujer gallega que su tramitación de eutanasia fue de 4 meses, desde que empezó ella a solicitar en su centro de salud hasta que se resolvió, pasaron 4 meses larguitos, no había médico, no sabía, nadie sabía, venía, el oncólogo que le hizo el informe del consultor se fue de vacaciones y no habían citado tal y luego tenía cosas más urgentes que hacer, bueno, un despropósito. Y esta mujer tenía muy claro que quería la eutanasia y tenía muy claro que quería decidir cuándo la quería, entonces solicitó un aplazamiento.
la Comisión de Garantías le contesta que no es posible un aplazamiento indefinido según la LORE, que no sabemos en qué sitio lo pone. Usted no pone fecha de cuándo quiere morir. La solicitud la debe dirigir a su médico responsable indicando el motivo y la fecha del aplazamiento. Y el médico responsable debe adoptar una resolución motivada por escrito y antes de la aplicación de la ayuda a morir tiene que comprobar que siguen los requisitos, unos requisitos que ya están verificados. Entonces, cuando la mujer recibe esto, o sea, entra en crisis, ¿no? O sea, esta mujer se había puesto en contacto con la asociación al principio de la tramitación, cuando era tanto así, entonces habíamos hecho un escrito público diciendo que estaba habiendo una serie de dificultades y cuando nos comenta esto, hacemos un escrito dirigido a la Comisión de Garantías cuestionando lo que estaba diciendo y ella hizo una reclamación. Nosotros partimos de que hay un manual de buenas prácticas que hizo el Ministerio de Sanidad que reconoce que la ley tiene un aplazamiento, reconoce la posibilidad del aplazamiento y no pone ninguna condición y recomienda sin justificar por qué que debe de ser en un plazo de dos meses porque garantiza así los requisitos. Entonces nos planteamos, ¿qué pasa? ¿Que tener la eutanasia concedida quiere decir que pueda haber una curación milagrosa a los 2 meses? Porque si es así, pedimos la eutanasia y esperamos 2 meses, igual, ¿no? En el protocolo gallego, que también dice que reconoce que en la ley orgánica de regulación de la eutanasia hay la posibilidad de pedir un aplazamiento, dice que no se puede hacer un aplazamiento indefinido. Y en el documento que tienes que escribir para pedir el aplazamiento, pone que tienes que decir el día que tú quieres morirte y justificar por qué pides ese aplazamiento. Estas dos cosas son recomendaciones técnicas que no están en absoluto justificadas en ningún momento, no ponen ninguna razón del por qué eso tiene que ser así, que no son de obligado cumplimiento porque la LORE tiene un rango superior en la normativa, ¿no? Entonces, ¿qué supone? O sea, tú tienes reconocida la eutanasia no quiere decir que te obliga a morirte de inmediato. O sea, tú tienes reconocido el derecho. La respuesta de la Comisión de Garantías implica que hay una necesidad de una nueva evaluación. O sea, el médico responsable antes de aplicarle la eutanasia a esta persona tiene que volver a evaluar que el contexto eutanásico por el cual se te reconoce el derecho ya está acreditado por 2 médicos, ya pasó la Comisión de Garantías. O sea, que es algo que establece una necesidad que supone como una amenaza, ¿no? Una amenaza a una posible denegación. Si no cumples los requisitos, igual te la niego. Eso supone una coacción, ¿no? El tener que aceptar un plazo que te establece la Administración para que tú te tengas que morir en ese plazo, con el riesgo de que si no aceptas ese plazo, tienes que volver a empezar el proceso. O puede ser que no superes esa nueva evaluación. Eso supone una angustia para la persona que está viviendo unos momentos. O sea, la persona que pide una eutanasia no tiene una calidad de vida fantástica, evidentemente. Supone un agravamiento de ese sufrimiento. Entonces, creemos que es una intromisión de la Administración en contra del derecho a decidir, ¿no? Y la libertad y supone como una presión externa cuando el inicio te dice que tú la primera solicitud que tienes que hacer de la LORE tiene que ser sin presiones externas. Y la Administración es la que tiene que velar también que se cumple ese requisito. Entonces, es algo malévolo que ahora resulta que la que tiene que velar por ese requisito está incumpliéndolo, ¿no? Eso también vulnera y aumenta el sufrimiento de la persona, que sus últimas etapas de la vida, que podían vivirla tranquila y en paz, con esa tranquilidad que da el poder decidir el momento que te quieres morir, se transforma en un infierno de angustia que aumenta ese sufrimiento, ¿no? Nosotros pensamos que hay que guiarse en situaciones como estas, que están igual no claramente definidas en la ley, que hay que guiarse por el espíritu de la ley, ¿no? Y evitar, o sea, hacer las decisiones favoreciendo el ejercicio de la ley, o sea, favoreciendo la libertad que tienes para decidir y evitar reducir ese derecho que ya está concedido. Esto sería reducir un derecho cuando no, en la LORE no pone ningún plazo y tú estás estableciendo un plazo, estás limitando ese derecho, ¿no? Está limitando también la decisión y las opiniones de la persona.
y entonces está dañando los derechos de esa persona. Y nos preguntamos, ¿qué beneficio supone esto? ¿Supone algún beneficio para la persona? No. ¿Supone algún perjuicio para una tercera persona? Tampoco. Entonces, bueno, creemos que no hay ninguna razón, ni legal, ni técnica, ni organizativa, para que ese derecho que ya está reconocido se pueda limitar con estas condiciones que tanto establece el manual, o recomienda el manual de buenas prácticas, como en concreto nuestro protocolo de Galicia, ¿no? Y que decidir el día de tu muerte es el final de tu decisión y tu libertad, que no tiene nadie por qué limitarlo, sobre todo cuando ya tenemos una ley que es mejorable, pero que de momento es la ley que tenemos, y que esta ley que tenemos debe de aplicarse sin límites. Os traigo un vídeo de la persona esta que tuvo, yo le agradezco mucho que lo haya hecho. Cuando ella dice, tengo buena vida, el tengo buena vida, quiero decir que igual ayer estuve hecha polvo, antes de ayer estuve en el hospital, ayer pensé que me quería morir ya y hoy amanecí de otra forma y vi a mis perros que me saludaban y hoy decido seguir, porque hay veces que dices, fíjate, ¿cómo dice ella? Tengo buena vida. Bueno, es buena vida. Hola, soy paciente de onco y tengo la PAM concebida. Me gustaría hablar un poco de lo que son los sentimientos durante el proceso. En mi caso, la PAM, para la concesión de la PAM, tardó 4 meses. Y entonces, durante el proceso, cada vez que había algún problema, yo me sentía muy vulnerable. Era como, ¿cómo puede pasar esto? Imposible, alguien tiene que solucionarlo, no pueden, la ley dice. Y después estaba por otra parte que la oncóloga me diera un tiempo máximo de vida y yo decía, yo lo necesito, es decir, seguramente en cualquier momento voy a necesitarlo. ¿Y por qué no está todo eso? Entonces, ya cuando llegó la resolución favorable de la PAM, fue como una tranquilidad, es decir, fue como si el cuerpo de repente le quitaras un peso encima, ¿no? De decir, el día en que necesite solicitar la eutanasia, lo tengo ahí. Pase lo que pase ahora, venga como venga la enfermedad, bueno, pues sé que puedo seguir siendo yo hasta el último momento. Y bueno, cuando pasaron los 2 meses, yo tenía una calidad de vida buena y entonces antes de los 2 meses, solicité la prórroga. Y cuando llegó una carta certificada, vino correos con la carta certificada, la abrí y no lo podía creer. Leí otra vez y digo, de verdad que no me lo puedo creer. En la carta aparecía que necesitaba pedir la prórroga con una fecha, indicar una fecha exacta en la que yo iba a solicitar la eutanasia y esa fecha era inamovible. Entonces, bueno, después de leerla 2 veces y no creerme lo que estaba leyendo, fue una sensación de depresión, de decir, bueno, ¿con quién estamos tratando? ¿Con quién estamos tratando? Estamos hablando de que tenemos una enfermedad incurable, que tenemos una expectativa de vida corta, pero no sabemos cuál es la expectativa de vida ni cuál es la evolución que va a sufrir la enfermedad. Entonces, jugar ahí con que tienes que poner una fecha cuando te encuentras bien, te da muchísima pena. Dices, bueno, pues en estos momentos estoy disfrutando de la vida, estoy disfrutando de las cosas que me gustan, de los amigos, de la familia. Y poner una fecha y tener que aguantar
cuando te encuentras mal y cuando no quieres estar aquí, pues también, es decir, para mí era surrealista de todo, pero fue muy duro aceptarlo. Es decir, para mí fue una cosa muy dura porque yo no concibo, bueno, sí concibo porque incluso me pasó con mi oncóloga, que tengas un profesional que está trabajando con personas que están sufriendo, que no saben cuándo le va a pasar algo, cómo la enfermedad realmente va a evolucionar. Y que no entiendan que tengas el derecho a decidir en qué fecha quieres la eutanasia y que no sabes qué fecha va a ser. En el caso mío en concreto, le pregunté a la oncóloga, después de todo eso, le pregunté, bueno, pues hablando de fechas, porque ya sabía de que no me concedieran la prórroga de la PAM por no tener una fecha. Digo, mira, dime por favor, dime de nuevo qué expectativa de vida tengo. Y me dijo, no, a ver, yo contigo ya no vuelvo a hacer pronósticos. Y creo y me gustaría que fuesen un poco sensibles con nuestra situación. Yo me siento muy vulnerable como paciente. Es todo, gracias. Bueno, yo una cosa que quiero añadir que antes me despisté era que la Comisión de Garantías deriva al médico responsable el tener que decidir si acepta o no acepta el tratamiento de la mujer. O sea, quien decide aprobar la eutanasia es la Comisión de Garantías. El médico no tiene esa función, el MR no tiene esa función. Entonces le traslada al MR la decisión de aceptar o no el aplazamiento. Que volvemos otra vez a vulnerar un derecho. Por suerte, su médico responsable aceptó 5 meses de aplazamiento. ¿Pero por decisión del médico? Por decisión del médico. Le mandó por decisión del médico, porque la Comisión de Garantías dice que el médico responsable recoge la solicitud del aplazamiento de la mujer. Que el médico responsable recoge la solicitud de aplazamiento y de forma motivada tiene que aceptarla. O sea, el médico no tiene por qué aceptarla. Nada. Claro. Entonces tiene que aceptarla, le deriva una decisión que no es suya, que no se ha recogido en ningún sitio esa función del MR, ¿no? Por suerte, en esa mujer la aceptó 5 meses. Y la Comisión de Garantías no tiene, de momento no hubo ninguna respuesta a esto. O sea, no se oye. A ver, ¿se oye? ¿No se oye? Sí. Ahí. Dírselo a la boca todo el rato. Bueno, que en este caso el MR aceptó los 5 meses. Esto acaba de ser. Bueno, el proceso esto fue también otra cosa larga, de varios meses. O sea, la mujer hizo la solicitud en noviembre, en diciembre, la Comisión de Garantías contestó en enero y le vino concedido a finales de febrero o marzo. O sea, a esta mujer dice que la oncóloga no le dice nada porque al principio del proceso le habían dado 2 meses de esperanza de vida por su proceso. O sea, 2 meses. Con lo cual, la oncóloga no se atreve a decir nada. Vamos, y es algo excepcional también, tampoco, pero lo que dice ella, el tener en su mano la posibilidad te da una energía para poder seguir tirando, que para eso está la ley.